días, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo, es una alegría tremenda nuevamente estar frente a ustedes, esperando que esta semana que ha pasado haya pasado bien. Estoy seguro que el Señor ha sido fiel en cada una de sus promesas. Seguramente el Señor ha cumplido o ha provisto todas las necesidades que hemos tenido. Así que el Señor es bueno, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. Amén. Amén. Bien. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas realmente es maravilloso. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es algo muchas veces incomprensible. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas muchas veces lo pasamos desapercibido. Muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros. Desde el momento mismo de nuestro llamado, que ha sido realmente de manera inmerecida, a partir de ahí nos damos cuenta de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, realmente grandes cosas. Dice la Biblia que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, las bendiciones son muchas, hermanos, pero paradójicamente, ni bien el Señor nos ha llamado a salvación, entendemos que el mundo no es un parque de diversión. Entendemos que el mundo en el cual estamos viviendo no está un camino, no tiene caminos allanados, no tiene caminos con alfombra roja. Nos damos cuenta que es un mundo hostil, difícil, duro. Pero, hermanos, hay que entender algo. La lucha es dura. El mundo es duro. El enemigo es duro. Pero, queridos hermanos, no luchamos por la victoria. Luchamos ya desde la victoria. Eso es importante que entendamos. Importante que entendamos. Estamos luchando ya desde la victoria. El mensaje de esta mañana lo he titulado Fortaleza en medio de la batalla. Fortaleza en medio de la batalla. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, una joven llamada Corrie ten Boom, usted puede googlear ya cuando llegue a su casa, Corrie ten Boom, una neerlandesa, vivió una de las experiencias más desgarradoras, pero también al mismo tiempo transformadoras de su vida. Ella y su familia, cristianos comprometidos, decidieron esconder judíos perseguidos por el régimen nazi. Su valentía los llevó a ser arrestados y enviados a campos de concentración. En Ravensburg, Alemania, Corrie vio morir a su hermana Betsy, víctima del hambre y crueldad. Pero en medio de ese infierno, Betsy, la que iba a morir, le dijo una frase que Corrie nunca ha olvidado: no hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea más profundo aún. Años después, mientras predicaba sobre el perdón en una iglesia alemana, Corrie se encontró cara a cara con uno de los guardias que había atormentado, torturado y asesinado a su hermana. Este guardia se acercó, arrepentido, y le pidió perdón. Corrie, temblando, extendió la mano. Y esa extensión de su mano no fue por fuerza precisamente humana. Fue una fortaleza sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar a una persona.
esa escena encargada de dolor y redención, nos recuerda que la verdadera batalla, queridos hermanos, no se libra en el campo físico, se libra en lo invisible, en lo espiritual, en lo intangible. Ahora, lastimosamente muchos creyentes viven el día de hoy como si fueran tiempos de paz, pero no es así. Muchos en ocasiones hemos bajado la guardia espiritual, pero queridos hermanos, la realidad es distinta. Estamos sumergidos en una batalla dura, compleja, difícil. Hay luchas internas que nadie ve. Por ejemplo, la ansiedad que paraliza, pensamientos que acusan, heridas que no sanan. Y lo más peligroso, queridos hermanos, es que esto lo hemos normalizado. Hemos normalizado el cansancio del alma. Sin darnos cuenta, estamos perdiendo batallas que ni siquiera sabíamos que estábamos peleando. Queridos hermanos, voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, versículos 10 al 12. Recuerda el título del mensaje de esta mañana: fortaleza en medio de la batalla. Dice así el apóstol Pablo, capítulo 6, versículos 10 al 12 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, por este nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, que nos das de tener acceso a tu palabra, Señor, de estar reunidos como congregación, como pueblo tuyo en este lugar. Gracias, Señor, porque tenemos la predisposición de abrir libremente tu palabra, Señor. Señor, te pido entendimiento de la misma. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades. Te pido, Señor, que nos des la humildad necesaria para recibir tu palabra. Desecha nuestros argumentos, desecha toda altivez, todo orgullo, e implanta en nosotros humildad, Señor. Te pido, Señor, que la espada de tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad y tus propósitos, Señor, de manera personal, pero también asimismo de manera colectiva. Que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo, Señor, como un instrumento. Ayúdame, Señor, a usar bien tu palabra que es verdad, Señor. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, perdona nuestros pecados, y dejo este tiempo en tus manos, Señor. Glorifícate a través de la predicación. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, en su carta a los Efesios, no escribe desde un lugar cómodo.
Pablo está escribiendo desde la cárcel misma, rodeado de guardias, rodeado de dolor, maltrato. Pablo no está en el mejor lugar posible. Pablo está desde la cárcel escribiendo a los efesios. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que en la condición misma de Pablo, él, lejos de autojustificarse, menciona algo claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es posible que un hombre estando en la cárcel mencione tal cosa? Él no dice esfuércense más. Él no está diciendo que tienen que mejorar cada día esforzándose, sino que él dice conéctense con la fuente del poder. Porque la verdadera fortaleza, queridos hermanos, no viene del carácter, mucho menos de la experiencia. Viene exclusivamente de la dependencia del Señor. Spurgeon lo expresó brillantemente y dijo: el cristiano no está en una sala de descanso, sino en un campo de batalla. Y si no está vestido con la armadura de Dios, será herido por los dardos del enemigo. Por su parte, Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: la vida cristiana no es una vida fácil, es una lucha constante, decía Jones. Pero no estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para resistir y vencer. La Escritura, queridos hermanos, no nos llama a ignorar la batalla. No podemos menospreciar la batalla en la cual nosotros nos encontramos. Somos llamados a enfrentar con las armas correctas. No se trata de pelear con argumentos humanos, ni de resistir, mucho menos con una fuerza emocional. No se trata de eso. Se trata de estar fortalecidos en el Señor. La armadura, queridos hermanos, no es una teoría simbólica, más bien es una provisión, escuche bien, práctica, poderosa, pero al mismo tiempo urgente. Hablando de la armadura, no vamos a entrar todavía ahí, pero quisiera mencionar rápidamente que cada pieza tiene su propósito. Por ejemplo, el cinturón de la verdad nos sostiene cuando todo parece incierto. La coraza de justicia nos protege cuando el enemigo quiere acusarnos. El escudo de la fe apaga los dardos del desánimo. El yelmo de la salvación, por su parte, nos recuerda quiénes somos en Cristo. La espada del Espíritu, por su parte, nos da autoridad. Y el calzado del Evangelio nos impulsa a avanzar, incluso en este terreno hostil en el cual nos encontramos. Pero antes de hablar de la armadura, Pablo nos confronta con una revelación interesante. Dice Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha no es con tu jefe, tu vecino o quizás tu mismo familiar. En primera instancia, nuestra lucha es contra un sistema espiritual de maldad que opera en las sombras. Y si no podemos discernir, vamos a pelear equivocadamente y vamos a usar armas equivocadas. Hoy no solo vamos a estudiar este pasaje, queridos hermanos, vamos a entender lo que es la batalla espiritual, que no es una metáfora, es una realidad constante. Yo no he conocido un cristiano siquiera que diga que la vida cristiana es fácil. ¿Usted ha conocido? Paradójicamente, luego de conocer a Cristo, la vida se vuelve cuesta arriba.
Es difícil, es duro. En este camino angosto se camina solo. No puedo ir acompañado en esto. La salvación es algo personal y el camino que el Señor me otorga es un camino angosto, difícil, duro, espinoso. Hay llanto, hay sufrimiento, habrá pérdida. Pero como siempre digo, ese camino nos lleva a un puerto seguro. No solo vamos a entender lo que es la batalla espiritual, sino mayormente lo que significa ya la victoria en Cristo Jesús, que es lo más importante. La victoria que ya tenemos en Cristo. Porque el propósito de este pasaje no es infundir temor, más bien es despertar la confianza. Quiero compartir con ustedes 3 verdades. Primero, el secreto de la fuerza sobrenatural. Segundo, el equipo que Dios ya preparó para ti. Y tercero, el enemigo que no ves, pero que sí existe. Pero no se apresure a anotarlo. Vamos a ir desarrollando paso a paso. El objetivo de este mensaje es que no sea un sermón más, sino que sea un llamado a despertar, a equiparse, a pelear con propósito. Porque, queridos hermanos, en Cristo no solo sobrevivimos, sino que también vencemos. El primer punto que quiero compartir con ustedes: el secreto de la fuerza sobrenatural. El secreto de la fuerza sobrenatural. Fíjense lo que dice nuevamente el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando encontramos pasajes que comienzan así que, por tanto, por lo demás, esto quiere decir sencillamente una conexión. Algo se dijo antes. Y si hacemos memoria, ¿qué Pablo mencionaba anteriormente? Los deberes conyugales. Deberes del esposo, de la esposa, primeramente. Luego, ¿qué? El hogar cristiano. ¿Cuál debe ser la actitud de los hijos y cuál debe ser la actitud de los padres hacia los hijos? También la actitud de los dependientes, hablando laboralmente, y también la actitud de los que tienen dependientes. Entonces, teniendo ese cuadro, ese panorama, Pablo aquí está indicando fortaleceos. Está en voz pasiva esta palabra, lo que implica, escuche bien, que esta fuerza no se genera desde el interior humano, no se genera de nuestro propio ser, sino que recibimos esta fortaleza. Ahora, esta no es una energía que se produce por disciplina o por esfuerzo, más bien es una impartición divina que fluye de una fuente externa que viene de fuera, el cual es el Señor. El Señor mismo es esa fuente de fortaleza. Pablo no dice fortaleceos en técnicas espirituales, ni fortalezcanse en el conocimiento bíblico, fortalezcanse dentro de la iglesia. No menciona eso, porque ninguna de esas fuentes puede dar poder en absoluto, mucho menos fortaleza. Pablo menciona fortaleceos en el Señor. Esto es una invitación a sumergirse en la persona de Cristo, a vivir en una comunión íntima con Él, a depender de su fuerza, a depender de su poder y no del nuestro. Y sencillamente fracasamos muchas veces porque nosotros queremos ser independientes, queremos ser autosuficientes.
Ahí es donde fracasamos. Y como decía un pastor, a Dios muchas veces lo tenemos como la escoba de la cocina, allá un rincón, o tratamos de tenerlo a Dios así. Y cada vez que queremos usar a Dios, lo traemos. Bueno, ya cumplimos, otra vez eso lo veo. El complemento que Pablo usa aquí en el poder de su fuerza refuerza precisamente esta idea. Pablo usa aquí tres palabras importantes para enfatizar la magnitud de la energía: poder, fuerza, potencia. Es como si Pablo estuviese diciendo: fortaleceos en la energía activa, eficaz y soberana que fluye del mismo Dios. Busquen refugio en el Señor. No dependan de ustedes mismos, Pablo está diciendo aquí, en otras palabras. Vayan al Señor. Refúgiense en el Señor. Él es la fuente de la fortaleza. Ahora, llamativamente, esta triple expresión de poder, fuerza y potencia también aparece en Efesios 1, 19 y 20, donde Pablo describe que ese mismo poder ha resucitado a Cristo de los muertos. Es decir, escuchen bien, hermano, el mismo poder que venció la tumba está disponible para el creyente que se fortalece en el Señor. Ese mismo poder que ha resucitado a Cristo Jesús, ese mismo poder que ha vencido la tumba, ese mismo poder que ha vencido la muerte, está disponible para cada uno de nosotros. Ahora, esto nos confronta con una verdad esencial. La vida cristiana no puede vivirse, hermanos, en la carne. No basta con buenas intenciones, no basta siquiera con un conocimiento doctrinal, no basta con un fervor emocional, sino que la vida cristiana es sobrenatural desde sus inicios. Nacemos espiritualmente de manera sobrenatural. Y nuestra vida, el desarrollo de la vida cristiana también es sobrenatural. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es la que nos sostiene. No tenemos parte ni parte en todo esto. Cristo no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir. Él mismo vino a vivir en nosotros. Su obra en la cruz no solo nos justificó, sino que nos abrió acceso a una vida de poder. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El secreto de la fuerza sobrenatural, el secreto de la fortaleza, el secreto del poder, escuche bien, hermano, no está en una fórmula. Está en una persona, es Cristo Jesús. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Cristo, en Él, el débil es fuerte. En Él, el cansado encuentra descanso. En Él, el derrotado se levanta con autoridad. Ahora, esta fuerza, la que Pablo menciona aquí, no es para una exhibición. Miren, soy fuerte. No, más bien, esto es para resistir en la batalla. No es para que un creyente se sienta poderoso. Es para que permanezca firme en medio de la batalla. Y aquí es donde la iglesia debe de despertar. No podemos seguir viviendo como si la vida cristiana fuera una rutina religiosa. No podemos.
Estamos llamados a vencer. Pero esa victoria no se alcanza con estrategias humanas, se alcanza con una dependencia radical del Señor. La iglesia necesita volver a la fuente, necesita dejar de confiar en sus programas, aunque sean buenos, necesita dejar de confiar en sus estructuras, que sí es bueno, necesita dejar de confiar en sus talentos mismos, que quizás es bueno, pero más que todo necesitamos volver a confiar en el poder de Dios. Necesitamos ser creyentes que se fortalezcan en el Señor cada día. No hay tregua en la lucha cristiana. No lo hay. 24/7, lucha constante. No hay vacaciones en la vida cristiana. No lo hay. El mundo no necesita iglesias fuertes en sí mismas, necesita iglesias llenas del poder de Cristo. Ahora, el enemigo no teme a nuestras reuniones, pero el enemigo tiembla ante una iglesia que ora constantemente, que se humilla constantemente al Señor, que se fortalece constantemente en el Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca esta exhortación de Pablo debe resonar en nuestros corazones. Fortalezcanse en el Señor. No hay otra fuente, no hay otro secreto, no hay otra fórmula, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra vida. Así que fortalezcámonos en el poder del Señor. El segundo punto que quiero compartir con ustedes: el equipo que Dios ya preparó para ti. Voy a pedir a alguien que pueda leer el versículo 11, por favor. ¿Quién puede leer? Nuestro vocero oficial. Sí, claro. Por favor, hermano. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok. El equipo que Dios ya preparó para ti. Ahora, esto no es algo decorativo, no es algo simbólico. Es una instrucción estratégica para poder enfrentar y vencer en una guerra invisible, pero absolutamente real. El hecho de que sea una guerra invisible no significa que no sea real. El hecho de que no podamos percibirlo no significa que no sea real. El verbo aquí que Pablo usa, vestíos, implica una acción, escuchen, y nos gusta usar esta palabra, intencional. Implica no solamente una acción intencional, sino también una acción consciente, pero también al mismo tiempo permanente. No se trata de una vestimenta ocasional, se trata de una disposición constante del alma. Pablo no dice analicen la armadura, Pablo no está diciendo aquí admiren la armadura, sino dice tajantemente vístanse. Es decir, aprópiense de ella, intégrenla en su vida diaria. La palabra armadura aquí se refiere al equipo completo de un soldado romano. No solo una pieza, sino más bien es todo lo necesario para resistir y avanzar. Ahora, el origen de esta armadura, que más adelante Pablo va a mencionar, o va a detallar específicamente cada armadura, el origen de esta armadura no es humana, es divina, es de Dios y no es para Dios. Él la diseñó, Él la ofrece, Él la activa. Lo que tenemos aquí es una provisión espiritual. Ahora, la razón de esta vestidura
o de este mandato de ponernos o de vestir la armadura, la razón por la cual Pablo nos manda a vestirnos de esta armadura es clara: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, hermanos, el enemigo no siempre ataca con fuerza brutal. No siempre. El enemigo no se presenta como alguien con cuernos, con su tridente, con olor a azufre. Para nada. No está con su tridente ahí. Te voy a tentar en la próxima. Para nada. Pablo dijo muchas veces, en varias ocasiones, que si es necesario, el enemigo va a hacer hasta señales y prodigios para engañar a muchos. Como ángel de luz, dice. Muchas veces el enemigo ataca con astucia, con engaño, con sutilezas. La palabra aquí para acechanzas sugiere, escuche bien, estrategias, trampas, manipulaciones. Satanás, queridos hermanos, no improvisa absolutamente nada. Él no lo hace nada improvisadamente. Él estudia, planea, espera el momento preciso para atacar. ¿Ustedes piensan que Satanás se presentó así de la nada a Eva en el jardín de Edén? Yo me imagino que estaba estudiando, planeando, viendo los pasos de Eva. Adán sale a trabajar a las 7 de la mañana, así que Eva está sola por ahí. Y Adán vuelve a las 7 de la noche. Así que hay estrategias. Obviamente estoy parafraseando, pero a lo que quiero llevarlos es a lo siguiente: nada es improvisado en los ataques del enemigo. Su objetivo, queridos hermanos, no es solamente hacernos caer, sino también es impedir que estemos firmes. Un creyente firme en la fe es un peligro para el reino de las tinieblas. Es por esa razón que Dios no nos deja desnudos en el campo de batalla. Él ha preparado un equipo completo, una armadura especial que cubre cada área vulnerable del alma: verdad, justicia, fe, salvación, evangelio, palabra. Los componentes de la armadura. Cada pieza, como les dije hace un momento, tiene un propósito. Cada elemento corresponde y responde ante una necesidad. Y como vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante, cada arma tiene una función. Tenemos las armas defensivas, pero también tenemos un arma ofensiva. Esta armadura, queridos hermanos, no es un conjunto de virtudes humanas. Es una manifestación de Cristo mismo. Si vamos a hacer un equilibrio, por decirlo así, de la armadura o de las partes de la armadura y Cristo, llamativamente hay mucha similitud. Hay un paralelismo realmente tremendo entre la armadura y Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Él es nuestra justicia. Él es el evangelio de paz. Él es el autor de nuestra fe. Él es nuestra salvación. Es la palabra hecha carne. Hay un paralelismo realmente tan maravilloso que, en otras palabras, lo más correcto sería estar parados dependiendo de Cristo exclusivamente.
es permitir que su carácter, su poder y su presencia cubran cada rincón de nuestra vida. La iglesia del Señor no puede vivir desarmada. No podemos enfrentar la vida con una ropa casual cuando el enemigo viene con lanzas encendidas. Viene con dardos de fuego, dice la palabra. No podemos confiar en nuestra experiencia. Decir, ya tengo 30 años de ser cristiano, así que ya sé. Error. No podemos pecar de confianzudos y apoyarnos en nuestra experiencia, o quizás en nuestra lógica o en nuestra emoción. Necesitamos el equipo que Dios ya preparó para nosotros. No lo diseñamos nosotros, no lo merecemos nosotros, pero sí está disponible para poder usarlo. Dios provee esta armadura de Dios. Dios provee esta armadura, no para huir, sino para avanzar. No es para esconderse, es para pelear. No es para sobrevivir, es para vencer. Así que hoy más que nunca debemos escuchar la voz del Señor. Vístanse, equípense, prepárense, porque la batalla es real, pero mayor aún, la victoria está asegurada. Un tercer punto que quiero compartir con ustedes: el enemigo que no ves, pero sí existe. El enemigo que no ves, pero sí existe. Otro hermano o hermana que pueda leer el versículo 12. Adelante. ¿Quién puede leer? 12 hasta ¿cuál versículo? Solo el 12. Ya yo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, gracias, hermano. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es algo contundente, o lo que está definiendo, mejor dicho, es algo contundente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos saca del plano terrenal y nos introduce a una dimensión invisible. Pero esta dimensión invisible es muy real. Es la batalla espiritual, la guerra espiritual. Ahora, la frase que Pablo usa aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne, es una corrección directa a nuestra tendencia humana de ver a las personas como el problema. Cuando la iglesia va mal, la iglesia dice, el pastor es el problema. Cuando la iglesia está disminuyendo, ¿qué será el problema? Vamos, salgamos de la iglesia, allá afuera. Bolivia está en una crisis. ¿Qué será el problema? No vamos a entrar en la raíz del problema, pero ustedes ya saben qué es. Y así, tendemos siempre a mirar el problema hacia otro, a ver el problema o a ver el problema en las personas. Pero, queridos hermanos, por encima de ello, esta lucha a la cual Pablo se refiere implica un combate cuerpo a cuerpo, una confrontación intensa y directa. Pablo nos dice que ese combate no es contra seres humanos, sino son contra entidades espirituales organizadas jerárquicamente.
aún en el reino de las tinieblas, están organizados jerárquicamente. Pablo menciona aquí principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Ahora, queridos hermanos, esto es una descripción precisa de un sistema maligno que opera en las sombras, en las tinieblas. Esto, queridos hermanos, está influenciando pensamientos, está influenciando estructuras, culturas, hasta decisiones en el mundo. La exégesis revela que estos términos no son intercambiables. Por ejemplo, principado se refiere a autoridades espirituales de alto rango. Las potestades a poderes delegados, escuchen bien, con influencias sobre territorios o sistemas. Gobernadores de las tinieblas sugieren el control sobre, escuche bien, ideologías, culturas y estructuras sociales. O sea, Satanás está metido en el sistema organizacional del mundo. Ideologías, culturas, estructuras sociales. Y cuando Pablo menciona aquí huestes espirituales de maldad, apunta a espíritus malignos que operan en las regiones celestes, es decir, en el ámbito espiritual que rodea toda nuestra realidad. Pablo no está exagerando aquí, bajo ningún concepto. Él está revelando que detrás de cada conflicto, de cada lucha, de cada guerra, de cada tentación, de cada división, hay una inteligencia espiritual que busca desviar, destruir y desmoralizar al pueblo de Dios. Así que en primera instancia el problema no está en nosotros. El problema, según este texto, está ligado a huestes celestiales. Ahora, esto evidentemente nos obliga a mirar más aún a Cristo como nuestra única esperanza en medio de esta guerra. Como dije hace un momento, no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria. Eso no nos da licencia para poder luchar de brazos cruzados. Para nada. Nos obliga a ir a Cristo, nuestra única esperanza. Él no solo enfrentó al enemigo, ¿se acuerdan? Que enfrentó al enemigo en el desierto. Él no solo lo enfrentó, sino que tiempo después lo venció en la cruz. Ahora, hay una conexión tremenda con lo que estamos viendo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes celestiales de maldad. Pero quiero que vayan a Colosenses 2:15, por favor. Lo que ha hecho Cristo es algo maravilloso. Bueno, vamos a leer desde el 13. Colosenses 2:13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y fíjense lo que dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice Pablo. ¿Qué hizo Cristo? Quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando ¿a quiénes? A los principados y también ¿a quién? A las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Bendita obra del Señor. Había un acto de una acta de decreto entre nosotros.
un acta de decreto contra nosotros. ¿Cuál era? Condenados a una muerte eterna. Cristo en su gracia, en su soberanía, ¿qué hace? Lleva el acta de decreto que nos era contraria, dice, y no lo arrojó por ahí. ¿Qué pasó? Lo clavó a la cruz. Esto es algo maravilloso, hermanos. Y despojó, dice, a los principados, a las potestades. Y esto no fue secreto. Los exhibió públicamente, dice. Triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, queridos hermanos, no solo nos salvó del pecado, nos posicionó en victoria sobre el sistema espiritual del mal. Tenemos que reconocer que el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Mucho más fuerte que nosotros. Nosotros somos polvo delante del enemigo. Y vimos lo que ha hecho en la vida de Job, por ejemplo. Lo que es capaz de hacer con todo el mundo. Pero queridos hermanos, nuestro Salvador, nuestro Señor, Cristo Jesús, ya lo venció a todos. Y nuestra posición en Cristo Jesús nos da la autoridad de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, queridos hermanos, no estemos peleando con armas equivocadas. No estemos perdiendo el tiempo discutiendo con personas, atacando con palabras o defendiendo argumentos humanos. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es física. No es el esposo, no es tu jefe, no es tu vecino. Es el enemigo, es Satanás quien está operando detrás. Muchas veces nosotros estamos en una trinchera, hablando en el ámbito espiritual, y un hermano, en vez de apuntar su arma hacia allá, apunta hacia su costado, hacia su hermano. No, hermanos. Si no lo podemos discernir de una buena forma, vamos a pelear de una mala forma. Necesitamos recuperar el discernimiento espiritual. Necesitamos volver a la oración estratégica, a la intercesión profunda, al ayuno más que todo también. No practicamos el ayuno. No lo hacemos. Queridos hermanos, antes de concluir, quiero dar algunas aplicaciones. Primero, restaurar la disciplina de la dependencia diaria en Dios. Vuelvo a reiterar, restaurar la disciplina de la dependencia diaria en Dios. Muchas congregaciones viven desde la actividad, pero no desde la intimidad con su Señor. Fortaleceos en el Señor no es solo un versículo poderoso ni una esperanza para nosotros, es un estilo de vida. Nosotros como iglesia, y esto va para los líderes también, debemos enseñar, modelar y facilitar espacios donde el creyente aprenda a depender, escuche bien, radicalmente del Señor. Queridos hermanos, es necesario tener tiempos de oración, no solamente de manera personal, sino también en comunidad. En segundo lugar, equipar a los creyentes con herramientas espirituales.
no solo conocimientos. Equipar a los creyentes con herramientas espirituales, no solo conocimientos. Vestirse en la armadura de Dios no es solamente conocer teóricamente, es aplicarla. Las iglesias hoy debemos cambiar el enfoque de solo transmitir información bíblica, por cierto. Tendríamos que enfocarnos en formar soldados preparados para esta batalla. Y obviamente me estoy refiriendo al ámbito espiritual. En tercer lugar, desarrollar discernimiento espiritual y oración estratégica. Desarrollar discernimiento espiritual y oración estratégica. Dado que la lucha, queridos hermanos, es contra lo invisible, la iglesia debemos de despertar en nuestro entendimiento y práctica de la guerra espiritual. Esto implica ir más allá de oraciones genéricas. Tenemos que cultivar intercesión dirigida. Formar equipos de intercesión que no solamente oren. Enseñar cómo detectar acechanzas, cómo discernir, cómo saber la voz del Espíritu y la voz del enemigo. En conclusión, queridos hermanos, en medio de una batalla invisible, este pasaje nos recuerda que la fuerza no está en nosotros, no lo está. Está en Cristo. Dios ya preparó el equipo necesario para resistir. El enemigo no es humano, es espiritual. La iglesia, queridos hermanos, no estamos llamados a temer, sino a vestirnos de la armadura, de discernir, de permanecer firmes. Porque en esta guerra, queridos hermanos, y con esto concluyo, nuestra victoria no se logra por esfuerzo, se logra desde la fe. Amén. Queridos hermanos, voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque has provisto, Señor, toda la armadura necesaria para poder resistir, enfrentar y al mismo tiempo avanzar.